Pues Padre, ponemos en tus manos todas estas cosas que vamos a estar viendo. Te pedimos que nos sigas hablando, Señor, que nos sigas edificando y, Señor, afirma la esperanza que tenemos, que tú nos has regalado gratuitamente, Señor, y que sea de una manera tan firme que podamos vivir a la luz de esto, de una manera que te honre el día de hoy. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. El capítulo 19 habla de las bodas del Cordero. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es esto de las bodas del Cordero. Dice en el verso número 1: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Bueno, en esta primera sección lo que vemos es una alabanza, ¿no?, por la destrucción de la Gran Babilonia, que también es mencionada aquí como la Gran Ramera, pero vimos que es exactamente lo mismo. Y comienza diciendo después de esto, porque en el capítulo 18 vimos la sentencia en contra de la Gran Babilonia, precisamente. Después de esta sentencia que se pronuncia contra este sistema religioso, político de la Gran Babilonia, entonces dice Juan que escucha en el cielo una gran multitud, una gran voz, o sea, una multitud que estaba gritando muy fuertemente, es lo que está diciendo. Y dice que decía lo siguiente: Aleluya. ¿Has escuchado esa palabra? Seguro, ¿verdad? La decimos acá, aleluya, ¿no? Pero está muy interesante porque esta palabra no es ocupada generalmente en Apocalipsis. Es la primera vez que se ocupa en Apocalipsis. Pero es una palabra que se conoce desde el Antiguo Testamento. Generalmente aparece muchísimas veces en el libro de los Salmos. ¿Has leído los Salmos? En el libro de los Salmos, sobre todo del capítulo 113 al capítulo número 118, que era conocido como los Salmos Jalel, de donde viene aleluya. Y también del Salmo 120 hasta el 150 prácticamente, todos estos salmos contienen esta frase: aleluya, alaben al Señor. ¿Y qué significa la palabra aleluya? Es una transliteración realmente, ¿ok? Es una transliteración, significa que es la palabra como suena en hebreo, pero como castellanizada. Y significa alaben al Señor, o alabado sea el Señor. Eso significa esta palabra. Pero ¿por qué es que exclama esta gran multitud estas cosas? Bueno, déjame decirte una cosa. ¿Quién es esta gran multitud, para empezar, que está aquí diciendo estas cosas? Bueno, hay varias suposiciones, pero creo que por lo que hemos visto y en el capítulo en el que nos encontramos ya al final de Apocalipsis, creo que son todos los que están en el cielo. ¿Me explico? Están los santos que murieron en la gran tribulación, están los 144,000, están los 2 testigos, están los 24 ancianos, ¿no? También está la iglesia y demás, todas las personas que han muerto en la gran tribulación, que han creído en Jesús. Entonces todos ellos están exclamando a gran voz: aleluya. ¿Por qué? Porque dice aquí: salvación y honra y gloria y poder son del Señor. Claro, porque acaban de ser librados por completo, y esa es la culminación de la salvación en este momento de todos los que estaban en la gran tribulación, y no solamente de ellos, sino de todos los que para este momento han sido salvos del castigo de Dios. Entonces, por eso están diciendo eso: la salvación le corresponde a Dios, es del Señor, le pertenece a Dios. Fíjate lo que dice Tito, capítulo número 3, en el verso número 4. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,
nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esta sección me encanta, ¿no? Para empezar, porque alguna vez nos dejaron en el instituto grabarnos este libro, ¿no? Pero esa sección es gloriosa esa sección, porque lo que empieza diciendo, fíjate, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios. ¿Ah? O sea, no está hablando nunca en la Biblia acerca de la bondad del hombre. Los hombres somos pecadores, bueno, ni aun uno, ninguno, todos hemos pecado delante de Dios. Por eso dice ahí, pero cuando se mostró la bondad de Dios, entonces dice ahí, ¿quién es Dios? Pues dice ahí nuestro Salvador y su amor para con los hombres. O sea, Dios, aunque somos pecadores, manifestó su amor para con todos nosotros. Y dice ahí, cuando se manifestó esa bondad y ese amor, nos salvó. Ahora, creo que cuando habla de esta palabra salvar, uno siempre se pregunta, pues, ¿salvar de qué? ¿No? ¿Me salvó de qué? Pues de pagar la quincena, ¿me salvó de una enfermedad? ¿O de qué me salvó, no? Pero de lo que habla la Biblia es de la muerte, del castigo eterno. De eso nos salva. Y todo esto por el pecado que mora en nosotros. En Romanos 6:23, seguro a lo mejor ya hasta te lo sabes, porque dice ahí, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que dice este versículo es que por el pecado entró la muerte, ¿no? Y todos nosotros al pecar morimos. Es el castigo por ser pecadores. Cuando dice aquí entonces en Tito 3:5 que Él nos salvó, nos ha salvado del pecado y de la muerte. De ambas cosas nos ha salvado. ¿Y quién nos ha salvado? Pues ahí dice, Dios nuestro Salvador. Por eso es que en Apocalipsis dice ahí, Él es el Salvador y a Él le pertenece la salvación. A Él le pertenece la gloria, el honor al Señor. Y dice también aquí, regresando a Tito 3:5, que no fue por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Eso lo hemos repetido en muchas ocasiones. No es por algo bueno que nosotros hayamos hecho, sino que dice aquí, por su misericordia. Significa por su amor. Eso significa la palabra misericordia, por su amor o por su compasión. Eso significa. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Lo que está diciendo no es una obra del hombre, es una obra de Dios y del Espíritu Santo. Y esto solamente pudo haber sido por medio de una persona. Y dice en el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. O sea, la obra de salvación no es una obra del hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre está inhabilitado, incapaz para poder salvarse a sí mismo. La salvación es una obra de Dios. ¿Cuándo? Cuando yo creo en Jesús. Pero fue gracias a Jesucristo que Él vino y murió por nuestros pecados en la cruz. Gracias a que Él venció a la muerte y junto con esa victoria nos ha dado esperanza a todos nosotros que si creemos en Él, tenemos el perdón y la salvación. Por eso dice ahí, es por Jesucristo. Y me gusta también el verso 7 que dice, bueno, el verso 6 también le llama a Jesús Salvador, ¿te das cuenta? Igual que al Padre, también al Hijo es nuestro Salvador. Pero también dice el verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Eso no, la gracia habla de que es un regalo de Dios. No es algo que tú y yo nos ganamos, sino que es un regalo de Dios. Y en ese momento nos salvó al creer en Jesús por puro afecto de su voluntad. Justificado significa nos ve como si fuéramos justos. No lo somos, nos ve como si fuéramos justos. Y ese es nuestro Salvador, ¿no? Ahora, regresando un poquito, vamos a otro pasaje. Quiero llevarte a Hechos 4:12. También dice lo siguiente respecto del Señor, ¿no? Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A lo que se refiere, lo que queremos ver es que solamente nuestro único Salvador es Cristo y nuestro Padre, ¿no? Nuestro Dios Padre, pero es el único Salvador que tenemos. No hay otra forma de poder ser salvos, ni otra persona, ni Pedro, ni Juan, ni los apóstoles, ni ninguna persona puede darte salvación. Solamente es Jesucristo a través de quien podemos tener salvación. Entonces, regresando a Apocalipsis, por eso dice todo el pueblo que está ahí en el cielo, aleluya, o sea, la salvación te pertenece, solamente tú la das a través de Jesús, ¿verdad? Él es nuestro Salvador. Ahora, también, esto también no solamente tuvo un efecto en el pasado, ¿no? Si has creído en Cristo, Él te salvó en el pasado cuando tú depositaste tu fe en Jesús por primera ocasión. Pero en 1 de Juan 1:9 también dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Significa que el día de hoy, aún como creyentes en Cristo, seguimos pecando. ¿Y qué crees? Necesitamos que Dios nos siga salvando, que Cristo nos siga salvando el día de hoy. No es un asunto solamente del pasado, es todo, empezó con eso, pero el día de hoy nos quiere seguir salvando, pero ya no de la muerte eterna, sino nos quiere seguir salvando del dominio del pecado en nuestras vidas. Porque el día de hoy seguimos igual, batallando contra cosas que no queremos tener en nuestras vidas y batallamos en nuestro espíritu. Y aquí dice que Él es el que nos salva. Me recuerda mucho a Judas, capítulo 1, verso número 24, donde dice que aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. O sea que Él, el día de hoy, todavía nos sigue salvando del pecado que mora en nosotros. Bueno, y también en un futuro Dios nos va a salvar de la presencia del pecado. Cuando estemos en Apocalipsis 19 en el tiempo futuro, ahí en ese momento vamos a poder junto con todo este pueblo que está ahí reunido cantar y decirle aleluya porque tú eres nuestro Salvador. Por fin en ese momento de Apocalipsis 19, nunca más estaremos ya en la presencia del pecado. Por fin el Señor va a haber quitado este cuerpo de muerte que nada más tiene el pecado, ¿no? Y nos los va a quitar por fin y vamos a poder estar delante de su presencia sin pecado para siempre. Entonces, esto es todo como una salvación en 3 etapas, ¿no? Y el día de hoy a lo mejor estamos solamente experimentando la segunda, pero un día vamos a ser salvos por completo. En el verso 2 está la razón por la cual alaban a Dios por su salvación. Porque dices, tus juicios son verdaderos y justos, claro. Porque Él había dicho y anticipado desde mucho tiempo atrás que iba a salvar, y aquí se cumple lo que Dios dijo. Y pues creo que es importante decirte que Dios siempre va a cumplir lo que promete. Todo lo que la Biblia anticipa se va a cumplir. Él es verdadero, sus juicios son verdaderos y justos. Y aquí vemos un gran juicio, ¿no? Dice que está juzgando a la gran ramera y también está vengando la sangre de sus siervos de la mano de ella. Las imágenes que encontramos de juicio en Apocalipsis sí son fuertes. ¿Qué te digo? La verdad, sí son fuertes, pero no son injustas, porque todas tienen una razón. O sea, Dios no trajo el juicio nada más porque sí. Ya lo hemos hablado antes. Lo trajo porque somos pecadores y muy pecadores. Y porque hemos insistido en nuestro pecado mucho tiempo y por eso el Señor trae juicios de este tipo. En la gran tribulación, de hecho, incluso en medio de todos los juicios, Dios estaba esperando que la gente se arrepintiera y les mandó a testigos, les mandó a los 144,000, les mandó un ángel y ni aún así, en medio de tanta plaga que estaba enviando el Señor, ni aún así se arrepintieron. Entonces uno podría decir que es injusto Dios al emitir un juicio, aunque sea severo, porque más severa es la terquedad del ser humano, ¿no? Y obstinación que no queremos dejar nuestro pecado, ¿no?
Pero entonces aquí vemos cómo Dios emite estos juicios verdaderos y justos. Y dice aquí, juzgó a la gran ramera y también vengó la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces ya hablamos de lo que es la gran ramera, ese sistema de idolatría. Es un sistema religioso, es un sistema que lleva a todos al pecado, a adorar al Dios que quieras, de la manera que quieras y todo esto, ¿no? Pero Dios va a acabar con todo esto, con todo ese sistema de idolatría que no te lleva a adorar al verdadero Dios de la Biblia, ¿no? Y lo va a destruir, ¿no? Lo va por fin a quemar. De hecho, en el verso número 3, si te das cuenta, esta voz de todo el pueblo que decía, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, da a entender que al fin es destruida por fuego. Va a quemar todo lo que existe. El juicio va a ser así, ¿no? Entonces va a destruir ese sistema. Y también vengará la sangre de sus siervos de la mano de ella. Bueno, ¿de quién está hablando? Bueno, así de pronta instancia en Apocalipsis 6:10, ahí vimos cómo hubo un grupo de personas que clamaba por esto, ¿no? Decían, en Apocalipsis 6:10, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, ¿no? Este grupo que está aquí en el Apocalipsis 6:10 son creyentes que han creído en Cristo, pero en medio de la gran tribulación. Y al parecer esto que vemos aquí en el capítulo 19, pues sí es una respuesta hacia estas personas de manera inmediata. Pero no solamente ellos, sino de todos los creyentes en toda la historia. En Romanos capítulo número 12, en el verso número 17, de hecho desde 16, 17, 18, dice, no os venguéis, ¿no? ¿Te acuerdas de esa parte? Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. De todas las cosas que hemos sufrido por hacer la voluntad de Dios, el día de hoy todos nosotros estamos aplicando la de Mateo 5:34. Ama a tu prójimo, bendice a los que te maldicen, ora por los que te ultrajan y persiguen, el que te quite la túnica, dale la capa, y tú ama, aunque te odien, tú ama, y así. Y tú dices, ¿y dónde quedó la justicia? Pues Dios, en Apocalipsis 19, va a vengar todo lo que antes no había vengado. Va a pagar todo lo que no había pagado y que te está diciendo el día de hoy, aguanta vara, aguanta vara. Dios va a juzgar en un futuro y aquí es donde por fin consuma ese juicio. Así es que no nos corresponde a nosotros esa venganza, ¿no? Dios va a dar el pago justo por las cosas que te hacen por ser creyente, ¿no? Ahora, también aquí, regresando al texto de Apocalipsis 19, dice que especialmente habla de la sangre de sus siervos, ¿no? De aquellos que han muerto como mártires por creer en Jesús, por dar testimonio de Jesús. Ahora está bien interesante, ¿no? Porque en este versículo también aquí cita, donde dice la sangre de sus siervos de la mano de ella, cita un cántico. Este es el cántico de Moisés que aparece en Deuteronomio 32, verso número 43, que es el mismo cántico que entonó Moisés cuando recién había salido del Mar Rojo y Dios aplastó al ejército de los egipcios y por fin los liberó. Y ahora también está todo el pueblo en el cielo cantando este mismo cántico. Es un cántico de libertad, de victoria del Señor. Y así vamos a estar juntamente también anunciando la victoria del Señor en aquel momento. Ahora, en el verso número 4, dice que los 24 ancianos, ya lo vimos quiénes son, ¿no? Parece ser que 12 de la iglesia, 12 del pueblo de Israel, representantes de todo el pueblo de Israel y de toda la iglesia, en toda la historia, se postraron en tierra y adoraron a Dios. Están adorando a Cristo. Bueno, en la voz del verso número 5, alaben a nuestro Dios, sus siervos y los que le temen, ya sean chicos o grandes, significa insignificantes o muy importantes, como sea, todos adoren a Cristo. Es lo que está diciendo en el verso número 5. Entonces, toda esta primera parte habla de la alabanza a Cristo por la destrucción de la Gran Babilonia y de todo ese sistema religioso y político que nos ha gobernado durante toda la historia.
Pero la segunda parte es el verso número 6 al 10, que es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y en esta segunda sección vamos a ver también una alabanza. Pero esta alabanza es por el comienzo del reinado de Jesucristo en la tierra, por fin. Y comienza con las bodas del Cordero. Y es una alabanza por estas mismas bodas del Cordero. Así es que leamos en el verso 6. Dice, como la voz de una gran multitud, a lo mejor es la misma, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El primer anuncio es, alaben a Dios, ¿no? Alcen sus voces, adoren a Cristo porque reina, por fin comenzó el reino de Jesucristo. Es lo que hemos estado esperando toda la vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, oramos, Señor, reina en mi vida, pues aquí va a ser la consumación. Y no solamente en tu vida, va a reinar en este mundo de manera literal y va a comenzar con un reinado de 1000 años, el milenio. Aquí comienza el reinado de Cristo en el capítulo 19. Entonces está diciendo, hey, por fin comenzó, ha reinado, está el Señor reinando en este mundo, al fin. Me encanta pensar eso porque, te digo, hemos estado pidiéndole al Señor, Señor, ya no quiero esta carne rebelde y terca que todo el tiempo está ahí levantándose en contra de tu voluntad, ¿no? Incluso hemos orado, venga tu reino, Señor, está bien terrible la situación el día de hoy, por favor, ven, ¿no? Y aquí va a estar la respuesta a nuestras oraciones. Dios es fiel, ¿verdad? Y no solamente es la alabanza porque Dios reina, ¿no? Sino también otra alabanza más adelante, pero antes de que se me pase quiero decir esto. O sea, creo que para un creyente que ha luchado por buscar a Cristo, por el gobierno, o sea, por ser gobernado por el Rey soberano Jesucristo, esto es como, sí, por fin, ¿no? Se hizo justicia. Pero una persona que no está gobernada por Cristo, esto sería una declaración de su propia muerte. Porque si está el que esté en rebeldía en este momento, le va a tocar sufrir la retribución de vida por su rebeldía. Y lo vamos a ver en la segunda parte de este capítulo. Pero el día de hoy, entonces pienso esto también. Que el día de hoy, si tú y yo estamos sudando la gota gorda, como dicen por ahí. Porque estamos buscando al Señor para que Él siga reinando sobre cada área de nuestras vidas y le batallamos y todo el tiempo nos estamos rindiendo al Señor y volviendo al Señor y otra vez le presentamos nuestro corazón y Señor, tómalo y gobierna y todo esto y sufrimos. ¿Sabes? Me da alegría pensar que un día por fin esto se va a acabar y que el Señor por fin me va a librar de esto que tanto me estorba para que Él reine por completo en mi vida. Para nosotros va a ser una alegría que todo esto acontezca un día. Y de hecho, el día de hoy, si tú lees esto, para ti, que amas a Dios, es una gran alegría. Que Él que de alguna manera te diga, hey, sí, yo voy a reinar en el futuro, en el mundo, pero yo también voy a reinar en tu vida. Pero para los que no aman al Señor, para los que no creen en Cristo, esto es una pesadilla. ¿Me explico? Entonces yo espero que te alegres y no te entristezcas o te enojes por eso que estamos leyendo, ¿verdad? Porque si te estás enojando o entristeciendo significa que necesitas rendirle tu vida a Cristo, ¿no? Ahora, la segunda razón por la que dice alaben a Dios está en el verso 7. Dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esto está bien importante porque empieza a anunciar una boda, ¿no? El reinado milenial de Cristo empieza con una boda llamada las bodas del Cordero o la boda del Cordero, ¿no? Como quieras decirle. Está bien cualquiera de las dos frases, ¿no? Pero es como cualquier boda, ¿no? Pues en las bodas hay pues alegría, gozo, eso es lo que vemos aquí. Alégrense porque hay una gran boda en el cielo. Bueno, mira, si eres invitado a lo mejor no te da tanta alegría asistir a una boda, pero si tú eres el que se casa, ¿cómo te explico? ¿Ah? Es como, sí, por fin, ¿no? Y más cuando has estado orando por un buen tiempo, ¿no? La boda siempre trae esto, alegría, gozo, regocijo, plenitud. Es el cumplimiento de las promesas, por fin. Es la unión, ¿no? Para siempre con una persona.
Pero de eso también habla esto de las bodas del Cordero. Habla de una unión perpetua, de una relación íntima, permanente con alguien. Y aquí con las bodas del Cordero, creo que es bueno aclarar dos cosas, ¿no? Resulta que esto es un concepto del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en varias partes, por ejemplo, si los quieres buscar en Isaías 54, verso 5, Isaías 54, verso 5, o Oseas capítulo 2, verso 16, ahí habla acerca de una boda también. De hecho, habla acerca de un matrimonio. Habla acerca del matrimonio de Dios con su pueblo Israel. Y en aquellas porciones lo que menciona es a Dios como el esposo y al pueblo de Israel como la esposa de Dios. Es su pueblo. Y habla de esta relación permanente que Dios ha hecho con su pueblo, un pacto eterno, como se supone que es el matrimonio, al menos intenta manifestar esta relación perpetua de la unión de Dios con su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento no solamente abarca a Israel, sino que se extiende a todas las naciones. Y eso es una nueva noticia que revela el Nuevo Testamento, que no solamente Dios quería unirse con Israel, sino que ahora, así como Dios está casado con su pueblo Israel, Cristo mismo, quien es pues Dios hecho carne, está ahora casándose con su esposa, la iglesia. Y la iglesia no solamente son judíos, sino que son todo aquel que cree en Cristo. Y a eso se refiere las bodas del Cordero, de esta unión que Dios va a realizar a través de Cristo, o la unión de Cristo por fin con todos aquellos que hemos creído en Él. Esa es la boda del Cordero. Y es una relación, el día de hoy ya tenemos una relación con Él, pero un día vamos a estar con Él. Y vamos a poder por fin verlo y vamos a estar unidos para siempre, eternamente con Jesucristo. Y esa va a ser la boda del Cordero, las bodas del Cordero. Ahora, esto lo podemos entender a la luz de varios pasajes, ¿no? Lo podemos entender a la luz, por ejemplo, de Efesios capítulo número 5. Acompáñame por favor para allá, rapidísimo. Efesios 5, ¿no? En el verso número 31 dice lo siguiente, ¿no? En lo que vas para allá te cuento un poquito el contexto. Pablo está hablando acerca de, pues, como formas de poder responder al hecho de que estamos en Cristo, ¿no? Y una de estas formas empieza a hablar acerca de la unión matrimonial, de cómo el marido debe amar a su mujer, de cómo la esposa debe sujetarse a su esposo, y ahí presenta varias razones, ¿no? Pero al final de toda esta declaración que hace en el capítulo 5, explica esto. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, principalmente Pablo lo que está expresando no es una lección acerca de cómo debe vivir un matrimonio, sino lo que está expresando es la relación que Cristo tiene con su iglesia. Es una relación en la, primeramente, que fue Cristo el que la hizo posible. Esto no es una relación que hace posible la iglesia, sino es una relación que la hace posible Cristo. Él amó a su iglesia, Él murió por ella, Él pagó sus pecados, Él ahí en el verso número 26 la santifica con el agua de la palabra para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ¿no? También la sustenta, la cuida, no la aborrece, sino que la sustenta y la cuida como si fuera su propia carne. Es una relación de amor de Cristo con su iglesia. Eso es lo que expresa este pasaje, ¿no? Pero ahora me encanta, porque dice aquí, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo que está diciendo, por esto, por esta realidad de la unión de Cristo y su iglesia, es por eso que el matrimonio debe ser así, porque debe expresar esta unidad, esta unión permanente, eterna, de amor, de cuidado de Cristo y su iglesia, ¿no? De esta unión de amor y de respeto con su iglesia. Entonces es por eso. Pero ahora, aplicando este pasaje a lo que estamos viendo de la unión
de las bodas del Cordero, pues resulta que lo que expresa este pasaje es el cumplimiento de Génesis 2:24. Cuando Dios instituyó el matrimonio en Génesis 2:24 y dijo esta frase de por eso dejará el hombre a su padre y su madre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, en Apocalipsis 19 está cumpliéndose por completo el propósito de la institución del matrimonio. ¿Por qué? Porque la institución del matrimonio no apuntaba a los matrimonios, sino a Cristo y su iglesia. Y en Apocalipsis 19, por fin, Cristo, ¿no? Dios Hijo, está uniéndose a su esposa en una unión matrimonial para siempre. Se acaba de consumar Génesis 2:24. ¡Qué increíble! O sea, se me hace una de las cosas más asombrosas porque desde Génesis estaba planeado esta unión. Y ahora aquí ha sido consumada por fin. Muy bien. Ahora, esta unión de Cristo con su iglesia, pues nos va a llenar de gozo cuando lo veamos. Va a ser una fiesta, o sea, esto no va a ser un funeral, ¿no? No es como que llegues a las bodas del Cordero, ¿no? Y están todos así tristes, ¿no? No, o sea, se acabó la tristeza, se acabó el luto, se acabó la espera. Por fin estás con tu Señor. Va a ser una fiesta. Y y antes de continuar quisiera entonces decir que el día de hoy también, ¿no? No estamos con Él, pero ya estamos desposados con Él, digamos, como iglesia. O sea, ya nos hemos comprometido, ya tenemos una unidad con Cristo, ya somos de Él, pero un día vamos a consumar esa unión con el Señor, ¿no? Es hermoso este pasaje, la verdad, ¿no? Nos llena de esperanza, porque si el día de hoy ya hay gozo y ya hay alegría por el hecho de que Cristo esté con nosotros, ¿cuánto más en el futuro? Ahora quiero decirte una serie de contrastes que en este momento está mostrando Juan. Porque acabamos de ver el capítulo 18 de Apocalipsis y ahora estamos viendo el 19. ¿A poco? Pues sí. Y resulta que mientras en el capítulo 18 y 17 estaba mostrando a el anticristo unido a su gran ramera, ¿no? Que es este sistema con el cual engaña a todos, el contraste que muestra en el capítulo número 19 ahora es al verdadero Cristo unido a su iglesia. Y no es una relación adúltera como la del anticristo con su falso sistema. Es una unidad de fidelidad y de amor. Completamente distinta, sin haber cosas adúlteras o profanas o sucias, sino que es una unidad de amor y de santidad con su iglesia. Entonces, ¿qué diferencia del gobierno del anticristo al gobierno de Jesucristo? ¿Qué diferencia de el sistema, ¿no? Y los frutos que produce, ¿no? Idolatría, inmoralidad, a los frutos que produce el Señor, santidad y fidelidad? Es completamente diferente, ¿no? Mientras el sistema de la Gran Babilonia traía puro ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad! ¡Ay del sistema! ¡Ay de los moradores de la tierra! Aquí no ves ayes, aquí ves gozo y alegría en el reino de Jesucristo. También, mientras en el reino del anticristo y su gobierno viene pura muerte y más muerte, en el reino de Jesucristo no hay muerte, hay salvación. ¿Te puedes dar cuenta de la serie de contrastes tan grande que está mostrando aquí? Ahora también hay uno más que nos falta ver en el versículo número 9. Dice que su esposa se ha preparado, y verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es un contraste más. Mientras las vestiduras de la gran Babilonia, de esta gran ramera, eran vestiduras profanas, ¿no? Sucias, manchadas de inmundicia. Eso lo vemos ahí en el capítulo número 17, verso número 4, ¿no? Donde está llena de inmundicia y abominaciones, y en su vestido trae puros nombres de blasfemia por todas partes. Aquí lo que vemos es más bien una esposa ataviada, vestida con un vestido limpio y resplandeciente, de lino fino, totalmente limpia,
pura para su esposo, ¿no? Y esa es una gran diferencia, porque el sistema religioso y político no te puede limpiar. Por más que tú tengas ritos y por más que tú tengas prácticas pseudo piadosas, esas cosas no limpian. Pero la sangre de Cristo te deja limpio. Y está increíble, porque ¿cómo nos limpia? ¿No? Fíjate, vamos a un par de pasajes. En Isaías 61:10, hay una parte que habla acerca de vestiduras, de justicia, de vestiduras blancas, limpias. Dice, en gran manera me gozaré, Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras, ¿de qué dice? De salvación, como lo que estamos viendo al principio del capítulo. Y dice, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esto hace referencia a las bodas del Antiguo Testamento, del Oriente. Las costumbres orientales son bien bonitas, la verdad, ¿no? Pero cuando alguien se casaba, lo que hacían es que al novio y a la novia les ponían túnicas especiales, ¿no? Y al novio le ponían ahí su túnica, a la mujer también le ponían un manto. De hecho, es muy parecido a lo que pasa con Ruth, que cuando alguien se casaba con una chica, ponía el borde de su manto encima de la chica, así muy romántico, ¿no? Ya sabes, ¿no? Así, le pongo el borde de mi manto para expresarle, quiero unirme contigo, quiero protegerte, quiero proveerte, ahora yo quiero estar como responsable de tu corazón y de tu vida, ¿no? Te digo que es bien bonito eso, los símbolos del Antiguo Testamento son muy bonitos. Entonces, Isaías ocupa estos símbolos y lo que está diciendo es, hey, mira, Dios quiere hacer esto contigo, quiere cubrirte con su justicia, quiere cubrirte con su amor. Él quiere protegerte, quiere que le pertenezcas. Eso es lo que anunció en el Antiguo Testamento con Isaías. Ajá. Pero estas vestiduras son de justicia. Ahora, esto no significa que para que una persona en el Antiguo Testamento pudiera unirse a su pueblo tenía que obedecer la ley, porque nadie pudo hacerlo. Y aún así Dios mantuvo un pacto eterno con su pueblo Israel y son su amada, son su esposa. El pacto tenía que ver más bien con la fidelidad de Dios para con su pueblo, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento se revela cómo es la justicia de Dios. En Romanos capítulo número 1, en el verso número 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero hablar de este aspecto, de esta declaración de Habacuc, porque es una declaración de Habacuc 2:4, pero lo que está diciendo, ¿sabes? La manera en cómo tú puedes recibir este cobijo, esta boda, esta unión en el cual Dios va a cubrirte con su justicia, no es a través de tus buenas obras, es por fe en Jesucristo. Es lo que está expresando este versículo. También en Romanos 3:19, que es una de las declaraciones más impresionantes que hizo Pablo en todos sus escritos, dice en Romanos 3:19, chécate, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que está haciendo es, la ley no te limpia, no te justifica, no te perdona, no hace esos efectos la ley, sino que la ley solamente nos da a conocer que somos pecadores. Pero en el verso 21, chécate, pero ahora, aparte de la ley, dice el pastor Héctor Hermosillo, o sea, otra cosa, brother, ¿no? Así dice. Aparte de la ley, se ha manifestado, o se ha mostrado, o se ha revelado la justicia de Dios. O sea, la forma en la que Dios te cubre con su manto, que te hace justo. ¿Cómo? Dice aquí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, punto final. O sea, no hay de otra. Lo que está diciendo es aquí, tú puedes estar unido a Cristo solamente al creer
en Él y puedes recibir pues puedes ser la esposa del Cordero solamente con creer en Él. Eso es lo que está diciendo. Y recibir su cobijo, su protección, su amor, su cuidado y todo de parte del Señor al creer en Jesucristo solamente, ¿no? Y aquí dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, no vamos a entrar en más detalles en Romanos, pero eso es lo que significa esto. Regresando a Apocalipsis 19, lo que está mostrando Juan, entonces es que esta vestidura que tiene la esposa, que es la iglesia, no fue una vestidura que ella se compró, se consiguió con sus buenas obras, sino que fue una dádiva de Jesucristo por haber creído en Él. ¿Se entiende? De hecho, nada más con la frase del principio dice, a ella se le ha concedido que se vista ahora sí que de blanco, ¿no? De lino fino, limpio y resplandeciente. Porque esta palabra concedido no hace énfasis en que la persona se lo puede ganar. Es algo que se le concedió. Ni siquiera era digna en sí misma la iglesia. La iglesia somos puros pecadores. Que no vamos a poder lograr absolutamente ganarnos este vestidura de justicia. Esto se nos ha concedido al creer en Jesús. Es una concesión, es un regalo, es una gracia de Dios al creer en Jesucristo. Dios al creer en Jesucristo te ve como si nunca hubieras pecado, como si estuvieras limpio y resplandeciente. Así te ve Jesús, neta. Porque de repente nos vemos en el espejo de la palabra y decimos, no, yo no limpio, yo no soy limpio, yo estoy bien sucio. Pero me vuela la cabeza. No logro entender, solamente es como creer lo que dice la palabra, que Dios nos ve así. La única manera en cómo lo entiendo es porque luego veo a mis hijos. Y mis hijos, ya ves, como todos los chiquitos, ¿no? Están así, y ¡pum! Y el golpe, y el empujón, y mamá. Y tú dices, qué preciosos están los chamacos, ¿no? Y ellos están dando con todo, ¿no? Pero tú, qué bonito están. Y yo creo que así es. ¿Por qué te ve Dios así? Por Cristo. Porque ve a Cristo en ti y en mí. Y es como, en Cristo está saciada mi alma, en Cristo está consumada mi felicidad. Por eso es que Jesús, el Padre cuando se bautizó Jesús dice, en Él tengo complacencia. Lo veo y quedo contento, complacido. Mi justicia está satisfecha en Cristo. Así que así nos ve el Señor, familia. Y esta esposa que somos nosotros los creyentes, así vamos a estar ahí con estas vestiduras porque Él nos las va a dar, ¿no? Y esto de limpio habla acerca de limpieza, pues pureza, ¿no? Él nos hace puros al creer en Cristo, ¿no? Y resplandeciente habla de glorioso, de algo inigualable. Y aquí dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando lees la primera parte de ese versículo y luego lees la segunda y dices, caray, o sea, ¿qué nos está diciendo lo contrario? Porque al principio estamos hablando de unas vestiduras de justicia que te da Cristo al creer en Él, pero después dice, no, son las acciones justas de los santos. Entonces ya no entendí. ¿A qué hace referencia? Hace referencia no a que las acciones justas sean lo que necesites para comprar tus vestiduras limpias y resplandecientes. No se puede, porque ¿quién ha obedecido perfectamente a Cristo? Nadie. Y ya lo hemos leído, no es, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Efesios 2:8 y 9, no es por obras para que nadie se gloríe, etc. Pero lo que sí dice Efesios 2:10 es, no nos salvó por obras, pero sí nos salvó para buenas obras, para que anduviésemos en ellas, las cuales tenía de antemano preparadas para que anduviésemos en ellas. Lo que está diciendo es, no nos salva por obras, ¿no? Pero son bonitos adornos cuando crees en Cristo. Y cuando llegues a la presencia de Dios, después de haber creído en Jesús, y haces buenas obras para Cristo, después de haber creído en Cristo, eso es como si fueran joyas que te estás poniendo para presentarte delante de tu Señor. Algo así. No nos dan la salvación, para nada, no alcanzan, pero embellecen, ¿no? Y le dan gloria a Dios.
digamos así, son adornos, no el ticket para ir al cielo. ¿Ok? Porque si tú llegas con un adorno y pues déjame pasar, pues mire, ya estoy bien vestidito, ¿no? Pues sí, pero no tienes el ticket, que es la fe, no puedes entrar. Pero si tú tienes la fe, o sea, aunque no tuvieras adornos, pues pásele, pues ya tenía el ticket. Pero yo no sé tú, a mí me gustaría llegar bien vestido y adornado, ¿verdad? Entonces yo creo que en eso está padre, ¿no? Poder enfocarnos en que son cosas que podemos llegar a ofrecer al Señor. Señor, me lo diste, me lo encomendaste y aquí está, ¿no? Entonces es eso. Ahora en el verso número 9 nos vamos a enfilar al final. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo esas palabras, esas son palabras verdaderas de Dios. O sea que no miente Dios. Esto que estamos leyendo lo va a cumplir, ¿ok? Quiero llevarte nada más a un pasaje en Mateo 22. Dice en el verso 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados de las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido puestos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad, su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Esta es una parábola que habló Jesús, ¿no? Y precisamente habla de las bodas del Cordero, esta parábola. Y lo que está diciendo en esta parábola es que Él llamó a su pueblo, y llamó a su pueblo para tener una relación con Él, y ellos no quisieron. Y después mandó a sus siervos, los profetas, los apóstoles, y predicaron no a los judíos solamente, sino a todas las naciones. Y entonces los gentiles escucharon. En Hechos 8:28 es lo que decía, que los gentiles oirán. Y sí, porque todos los gentiles recibían el evangelio y creían en Cristo y empezó a crecer la iglesia de una manera impresionante en Hechos, ¿no? Y entonces cuando ve Dios, ¿no?, a todos vestidos ahí estamos en el cielo con Él, ¿no?, en las bodas del Cordero. Pero dice en el verso número 11 que por ahí había unas personas que no tenían el vestido, sus vestidos de bodas. Porque resulta que era pues evidente que si tú no estás preparado para una boda, pero te invitan a una boda, pues tienes que tener algo para ponerte, si no, ¿cómo vas a entrar a la boda?, ¿no? Entonces igual, aquí hace mención de una persona que entró a la boda, pero no tenía el vestido apropiado y le pregunta, pues, ¿qué te invitó? ¿No? Y dice, ¿sabes qué? Tú no estás aquí invitado. Sáquenlo, ¿no?, y échenlo allá afuera, ¿no?, a las tinieblas. Y de lo que habla es precisamente que Dios ha llamado a todos a que creamos en Cristo. Y a todos los que creemos en Cristo entramos a la boda, pero como la esposa. Pero aquellos que no estén vestidos con las vestiduras de justicia que solamente Cristo regala al creer en Él, no pueden estar en las bodas del Cordero, ¿no? Y de eso habla precisamente. Entonces, regresando a Apocalipsis 19, lo único que quiero terminar diciendo es que qué dichosos son aquellos que creemos en Jesús, ¿verdad? Porque vamos a estar con Jesús en las bodas del Cordero como la esposa de Cristo. Y en el verso 10 termina diciendo, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Un ángel estaba diciendo estas cosas a Juan, y Juan cae así postrado ante el ángel y ya lo estaba adorando y le dice, ponte de pie, no sé, yo no soy Dios, ponte de pie, ¿no? Entonces, entre comillas, ni Pedro, ni ningún apóstol, ni ningún ángel reciben adoración, solamente Cristo.
Pero lo que le dice, no, aquí tienes que adorar es a Dios, porque todo eso que te estoy mostrando, toda esta profecía, el propósito es que conozcas a Jesús, que adores a Jesús. En otra traducción dice, la esencia de la profecía es dar testimonio de Jesús. Se trata de la profecía, familia. Así es que todo lo que estamos viendo también el día de hoy es lo mismo. Y estamos platicando de esto es para que tú confíes en Jesús, para que, ya que vamos a estar en las bodas del Señor, podamos llegar ahí preparados y listos. ¿Cómo? Creyendo en Jesús, primeramente, porque ese es del ticket, pero también bien adornados, ¿no? Caminando en las buenas obras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Oramos para terminar? Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a estar preparados para ese momento en el que vamos a encontrarnos contigo. Ayúdanos a cultivar el día de hoy una relación contigo de manera profunda e íntima, Señor, porque ya somos tu iglesia y tú nos amas y nosotros también a ti, Señor. Y anhelamos tener un corazón que te ame más y que pueda estar listo para aquel día, Señor. Gloria a ti, Señor, y todos decimos aleluya, gloria a ti, Señor Jesucristo. Amén.